Buenas tardes, amados hermanos. Me gozo en el Señor de formar parte del equipo de Grace Wall América Latina. Y es un gusto para mí poder dirigirme a ustedes a través del canal de YouTube y a través de la página de Facebook Grace Wall América Latina. Amados hermanos, soy Rocío García Hernández de Quevedo y me da gusto volver a compartir con todos ustedes la palabra de Dios con este mensaje de gracia que nos muestra el amor incondicional de nuestro hermano mayor Jesús y que nos manifiesta día a día deseando la salvación, amados hermanos, de toda la humanidad. Y que no hace acepción de persona, que es un mensaje de esperanza, un mensaje de poder descansar en Él y no estar haciendo cosas con nuestras fuerzas, porque no es por obras que vamos a estar algún día con Él allá en los lugares celestiales, sino que es por su gracia. Y les quiero recordar en esta tarde que gracia es todo lo que Dios nos da sin merecerlo. Estar nuevamente con todos ustedes y poder compartir la palabra de nuestro Dios Padre, creador de todas las cosas, y del gran consolador, el Espíritu Santo, y de nuestro hermano mayor Jesús, es un privilegio, queridos hermanos. La charla de hoy es en torno a que Dios no hace acepción de persona o personas. Y quiero recordarles en esta tarde que las obras, lo que nosotros hagamos, el hacer, el empeñarnos, el afanarnos, nos salva. Y que muchos creyentes creen que por las obras serán salvos y que podrán estar algún día allá en los lugares celestiales con nuestro Dios. Y entonces, amados hermanos, las personas que creen esto, que la salvación es por obras, se esmeran con sus fuerzas en ser amables, en ser compasivos, en orar mucho, en ayunar, en ayudar a las personas, en estar agradando a Dios a cada momento, en hacer todas las cosas que Dios mire lo que están haciendo, que ellos son buenos, que son trabajadores, que son responsables, que trabajan en la obra, que son buenos creyentes. Pero, amados hermanos, hacerlo con nuestras fuerzas no es algo que Dios nos quiera llevar a realizarlo, amados hermanos. Por eso es que es importante que nosotros entendamos que el fluir de Cristo en nosotros es lo verdaderamente significativo. Que ya no seamos más nosotros, sino Cristo a través de nosotros. Y, amados hermanos, creer que Cristo fluye en nosotros desde la punta de la cabeza hasta la punta de los dedos de nuestros pies es hacer realidad la vida de Cristo en nuestra vida, no con nuestras fuerzas, porque ese creer es la fe de Cristo en nosotros. Y entonces, amados hermanos, el afanarnos en dar buen testimonio como cristianos con nuestras fuerzas no nos conduce a nada, amados hermanos. Por eso en esta tarde los invito en el amor de Cristo Jesús, que veamos lo que nos dice la Sagrada Escritura al respecto. Y les pido que vayamos a Efesios capítulo 2, versículo 9, que nos dice: para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amados hermanos, nosotros no podemos darnos el mérito de hacer buenas obras. Nuestro Dios nos permite ver que la salvación no tiene que ver con el hacer de nosotros, con afanarnos con nosotros, con querer hacer todas las cosas
con nuestras fuerzas por obras de justicia, por lo que hayamos hecho, sino que todo esto es solamente por su bendita misericordia. Y en esta tarde les pido, amados hermanos, que vayamos a Tito, capítulo 3, versículo del 4 al 7, que nos dice: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Y amados hermanos, en esta tarde los invito a que vayamos a la palabra de Dios y que hablemos de un hombre gentil llamado Cornelio, que vivió en Cesarea, que tenía a su mando 100 soldados romanos, que su regimiento era conocido como el regimiento italiano. Y dice la palabra que era un hombre justo y devoto, que amaba a Dios y que ayudaba a los demás, a las personas, a los necesitados, que oraba, que tenía una excelente reputación entre los judíos y además que era un hombre que hacía buenas obras, pues él quería ser salvo y quería hallar gracia delante de Dios. Pero sabemos actualmente que nuestro Dios no quiere que hagamos obras, sino que le permitamos que Él se exprese a través de nosotros. Y entonces aquí, regresando a Cornelio, nos relata que de mañana, mientras Cornelio ayunaba y estaba en oración, un ángel de Dios apareció diciéndole por su nombre, que el ángel de Dios se apareció, un ángel de Dios se apareció y le dijo que enviara por Pedro, quien se encontraba en casa de Simón el curtidor. Y entonces le pidió que enviara a sus hombres a Jope y lo hiciera venir a Simón, que tenía como sobrenombre Pedro. Y esto lo relata en Hechos capítulo 10, versículo del 1 al 6. Y yo les pido que ustedes en su aposento, ya con tranquilidad, puedan leer, amados hermanos, este capítulo 10 de Hechos, versículo del 1 al 6. Y entonces dicen que Pedro desciende a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio y les dice: aquí yo soy el que buscáis, ¿cuál es la causa por la que habéis venido? Y ellos le contestaron: Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír palabras que tú les digas. Y al día siguiente, Pedro, levantándose, se fue con ellos y lo acompañaron algunos de los hermanos judíos de Jope. Y eso nos lo relata en capítulo 10, versículo del 17 al 23. Cornelio, amados hermanos, esperaba su llegada y había convocado a sus familiares y amigos cercanos. Cuando Pedro entró en la casa,
Cornelio intentó adorarlo. Y Pedro le pidió que se pusiese de pie. Y entonces, al ver que estaba mucha gente ahí reunida, les dijo que a esas personas que estaban ahí hablaría. Y Cornelio les dice que están ahí para escuchar de la presencia de Dios, para oír todo lo que Dios les manda decir. Y Pedro en ese momento se dio cuenta, al ver la situación de Cornelio, que era un gentil, que Dios no hacía acepción de persona. Dios en ese momento le estaba revelando a Pedro que nuestro Dios no hacía acepción de persona. Y entonces, que Dios aceptaba a cualquiera que se acercase con reverencia, con fe y obediencia. Y entonces seguidamente Pedro les dijo que Jesucristo era el Señor de todos y también les habló del bautismo de Juan y del poderoso ministerio de Jesús y les explicó la crucifixión y la resurrección de Jesús. Pedro les habló de la comisión y misión del Señor y declaró el perdón de los pecados era posible que existiera en el nombre de Jesús y no por obras, sino por gracia, amados hermanos. Y posteriormente en el capítulo 10, versículo 24 a 33, cuando Pedro se da cuenta, amados hermanos, de que Dios no hace acepción de persona y que acepta a cualquiera que acerque reverentemente a Él en obediencia y le proclame a Jesucristo que es el Señor de todos. Amados hermanos, qué cosa tan hermosa nos está enseñando la palabra de Dios, que Pedro les estaba predicando el Espíritu, les estaba predicando todo eso, y en ese momento relatan en el versículo 34 a 43, que mientras Pedro predicaba, el Espíritu Santo, amados hermanos, cayó sobre aquellos gentiles. Y les quiero decir que la diferencia de los gentiles es aquellos que no son judíos. Y Dios ya en ese momento, por su santísima voluntad, a través de Pedro, y a través del Espíritu Santo, que es Dios mismo, les estaba hablando a aquellos hombres que no eran judíos, aquellos gentiles, amados hermanos, empezaron a hablar otras lenguas y se comunicaron con Dios y le alabaron al escuchar todo eso que Pedro les estaba diciendo. Y los judíos que habían llegado con Pedro se sorprendieron que nuestro Dios los hubiera bendecido a esos gentiles con el Espíritu Santo. Entonces Pedro mandó a bautizar en el nombre de Jesús después del servicio. Y Pedro permaneció en la casa de Cornelio por un tiempo. Entonces Pedro decía: ¿puede acaso alguno impedir en agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Y él accedió, amados hermanos, a quedarse un tiempo más ahí. Recordemos, amados hermanos, que la Sagrada Escritura nos hace mención que Cornelio era piadoso, temeroso de Dios, diezmaba, oraba siempre a Dios
Y en esta tarde yo les digo que hay muchas personas entre nosotros que tienen las mismas características que Cornelio, amados hermanos, y que no por eso tienen garantizada la salvación, porque la salvación no es por obra, sino por gracia, amados hermanos, y gracia es todo aquello que Dios nos da sin merecerlo. Y esto, amados hermanos, está sustentado en la palabra de Dios y nos lo dice Efesios, capítulo 2, versículos del 8 al 9, que nos dice: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y ni siquiera, amados hermanos, hoy les digo que ni siquiera es la fe de nosotros, sino es la fe de Jesucristo en nosotros. Y también, amados hermanos, es necesario que nosotros obedezcamos a Dios, pero que lo hagamos con gozo, con gusto, con placer, porque le amamos, porque le necesitamos, porque deseamos hacerlo. Que no lo hacemos por un deber hacer, sino por el placer. Y esto es producto de la relación que tenemos con nuestro Dios, como producto de la comunión que mantenemos con Él. Cornelio, amados hermanos, tuvo fe y obedeció lo que el ángel había dicho. Recordemos lo que dice Hechos capítulo 10, versículo 6. Él te dirá lo que es necesario que hagas en la actualidad, amados hermanos. Cuando nosotros le decimos a las personas que Dios les habla a través de algunas otras personas, o a través de algunas circunstancias, o a través de la Sagrada Escritura, o a veces con voz audible de Él, o a través de un ángel, a través de mucha gente. Amados hermanos, es Dios mismo manifestándonos su voluntad. Entonces, amados hermanos, la invitación es para que nos alejemos hoy de esas tradiciones de hombres que se utilizan en las iglesias. ¿Por qué? Porque ya no más obra, ya no más afanarnos, ya no más esforzarnos, ya no más querer hacer las cosas con nuestras fuerzas, ya no más de nuestra mente lo que creemos, ya no más siendo sabios en nuestra propia opinión, sino todo lo que hagamos que sea respaldado en Dios. Y por eso en esta tarde quiero que vayamos a Primera de Juan, capítulo 2, versículo del 4 al 6, en donde nos dice la palabra de Dios: yo les conozco y no guardan. Quien no guarda mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él, porque no guarda su palabra. Y en esto conoceremos el amor de Dios, que se ha perfeccionado en cada uno de nosotros. ¿Por qué? Por eso sabemos hoy que estamos con Él. Él nos dice que Él permanece con nosotros, para que nosotros ya no andemos como los demás andan en el mundo. Amados hermanos, Cornelio tenía un problema por el cual estaba teniendo dificultades para sentir que la salvación estaba con él. Por eso el ángel le dijo que escuchara a Pedro y que él le iba a decir lo que era necesario que hiciera. Por eso, cuando llegó Pedro, le mandó que se bautizara en el nombre de Jesucristo. Era lo que hacía falta, que él mantuviera y que entendiera que era tener una relación personal. Y es importante, amados hermanos, que tengamos presente que las obras no nos van a salvar, que orar no nos va a salvar, que ofrendar no nos va a salvar, que diezmar
no nos va a salvar. Amados hermanos, yo les digo en esta tarde que lo único que nos va a salvar es nuestro único y suficiente Salvador. Arrepentirnos de nuestra vana manera de vivir y permanecer en esa comunión, en esa relación personal con nuestro único y suficiente Salvador. Jesús, tenemos comunicación con Él a través del Evangelio, a través de esa relación y mediante la fe de Él en nosotros. Por eso, amados hermanos, yo les digo que es deseable que esa unión y que esa comunión permanezca día a día, a cada momento, a cada instante en nuestras vidas. Y hoy, amados hermanos, tenemos la gran comisión de la cual nos habla Lucas capítulo 4, versículo 47 al 48, que dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. El que no creyere será condenado. Por ello es necesario obedecer a nuestro Dios, no con nuestras fuerzas, no por temor, sino por amor a Él, porque sabemos que Él nos ama incondicionalmente y que Él nos ha dado todo ya perfecto, haciendo todas las cosas con sus fuerzas. Y Pedro se limitó a enseñarlo a Cornelio y a nosotros para que lo creamos y para que obedezcamos. Y que hoy no es con nuestras fuerzas, sino con las fuerzas de Dios. Y ya no somos más nosotros, sino Cristo a través de nosotros. Amados hermanos, así es que descansemos en nuestro Dios y mantengamos esa comunión. Ya no nos llenemos de actividades, ya no nos llenemos de cargas, porque la salvación, amados hermanos, no va a ser por obras, sino por gracia, porque Dios nos ama y porque ya todo nos lo ha dado perfecto y porque gracia es todo aquello que Dios nos da sin merecerlo. Así es que hoy lo que queda es dejar que Dios fluya en nosotros y a través de nosotros, y que Cristo sea el que se exprese hacia los demás. Ya no más luchas, ya no más haciendo las cosas con nuestras fuerzas, sino entregando por completo el control de nuestras vidas a nuestro Dios. Ha sido, hermanos, un placer haber estado con todos ustedes en esta tarde. Les envío un abrazo fraterno y bendiciones hasta que sobreabunden para cada uno de ustedes que nos están viendo en este momento, y para todos aquellos que nos verán en las repeticiones que estarán en YouTube, en el canal de YouTube y en Facebook, ambas de nombre Grace Wall América Latina Minister. La próxima charla nos veremos, hermanos, y espero contar con su presencia. El amor de Dios está con todos ustedes y se expresa a través de ustedes día a día. Reposen en Él, descansen en Él, y que sea Él el que dirija su vida y el que actúe en ustedes. El Señor les bendiga abundantemente y hasta la próxima charla. Buenas tardes, amados hermanos.